Faustino de Sinache presenta a Jacques Sagot reflexionando acerca del cuento. Jacques Sagot es doctor en artes musicales y doctor en estudios culturales franceses por la Universidad Rice de Houston. Es un importante músico y escritor costarricense, reconocido con múltiples distinciones, entre las cuales destacan el Premio Nacional de Música en los años 1996 y 2009, el Premio Nacional de Cuento en el año 2001 y el Premio Nacional a la Divulgación Cultural Joaquín García Monge en el año 2009. En Francia fue condecorado con la Orden de las Artes y las Letras. Muy buenas noches. Revista Cultural Besania se complace en tener al doctor en literatura universal, doctor en música, que esta noche nos va a hablar sobre reflexiones del cuento. Jacques Sagot, buenas noches. Buenas noches, Faustino. Encantado de estar con vos y muy honrado de que me hayas tenido en cuenta para este tema fascinante. Para nosotros es una gran lección lo que vamos a recibir de vos y muy honrados también en que sea alguien especialista en literatura y en música, porque la literatura y la música tienen una gran relación. Nuevamente, muchas gracias. ¿Y qué nos puedes decir del cuento universal, Jack? El cuento, Faustino, creo yo, y se lo estoy diciendo a un gran cuentista como vos, el cuento es uno de los géneros más venerados y más arcaicos de la historia de la literatura. Es probable que el cuento haya nacido al mismo tiempo en que nació ese fenómeno inexplicable que llamamos literatura. Es posible que hayan nacido al mismo tiempo. Me pongo a pensar, por ejemplo, en un libro como la Biblia. La Biblia es un magnífico cuentario, es un formidable cuentario. Pongamos aparte, o mejor dicho, pongamos en paréntesis todas sus posibles virtudes teológicas y salvíficas y soteriológicas. No nos vamos a meter con eso. Tomemos los evangelios. Las parábolas de Jesucristo son magníficos cuentos. Calificarían como microficciones, de hecho, que es un término que acuña por vez primera, que inventa nuestra querida Miriam Bustos, adelantándose al francés Régis Geoffrey, que escribió un volumen de microficciones en el 2006, pero ya Miriam 10 años antes había usado el término. De modo que Miriam Bustos es la primera persona, no en escribir microficciones, pero en llamarlas tal. Bueno, las parábolas bíblicas, decía, las palabras de los evangelios, el trigo y la cizaña, el buen samaritano, el hijo pródigo, los talentos, etcétera, son cuentos, son microcuentos, son fábulas, son alegorías, son apólogos, es decir, ficciones cortas de las que se desprende alguna enseñanza moral. Jesucristo era, no cabe duda, Faustino, un gran storyteller, un gran raconteur, era un gran cuentacuentos, ¿verdad? Es extraordinario eso. Y si nos vamos más atrás de la Biblia, tenemos el Panchatantra de la India, que está escrito en verso y en sánscrito, por supuesto. Ese se escribió a través de varios siglos, pero comenzó 2 siglos antes de Cristo. Es anterior a la Biblia y son cuentos. Y si nos vamos más atrás, 6 siglos antes de Cristo, tenemos a Esopo. Las de Esopo son concretamente fábulas, pero las fábulas también son, en cierto modo, cuentos y microficciones, y Esopo las tomó de lo que hoy en día es Etiopía, es decir, de un origen para nosotros muy exótico y muy lejano. Entonces, desde 6 siglos antes de Cristo ya se cultivaba el cuento. Luego ya vino, en nuestra era, en la era cristiana, en el siglo IX, aparece Las Mil y Una Noches, que son magníficos cuentos, y más adelante, ya en el Renacimiento, aparece, por supuesto, Boccaccio y el Decamerón,
los cuentos de Boccaccio magníficos, o Chaucer y los famosos cuentos de Canterbury. Así que el cuento está en el subconsciente colectivo del mundo entero. Yo creo que eso puede tener que ver con la eterna tradición del mamá o abuela, contame un cuento para ponerme a dormir, ¿verdad? La noción de que los niños se duermen mientras les cuentan un cuento, ¿verdad? El cuento está muy, muy ligado a la infancia de la humanidad y a la infancia del ser humano individual. Los niños son maravillosos cuentistas. Tienen una imaginación prodigiosa para inventar cuentos. Todo niño es un cuentista potencial, ¿verdad? Lo que pasa es que generalmente no desarrollan esa facultad, pero tienen una imaginación tan pródiga, tan ubérrima, son tan buenos, ¿verdad? Improvisando sus cuentos y sus historias para contárselas a sus amiguillos o impresionarlos o para lo que fuese, ¿verdad? Claro. Si el cuento está muy hondamente ligado a la niñez y a la imagen de la madre o de la abuela o del abuelo cuentacuentos, como diría don Carlos Luis Sáenz. Y la infancia, Faustinito, la infancia, recordad, es la patria común del ser humano. Porque todos pasamos por la niñez. La infancia es el verdadero lenguaje universal del ser humano. Durante mucho tiempo los músicos nos llenamos la boca diciendo que la música era el único lenguaje universal, pero no es cierto, Faustino. Uno se sienta a oír a Ravi Shankar, que lo oí en vivo y varias veces en mi vida, y me gustó su música, pero no puedo decir en modo alguno que la entendiera. Yo no entendí su sintaxis, su gramática, su lógica, su puntuación, su morfología, no entendí nada. Solo oía instrumentos que producían sonidos que me resultaban llamativos, pero eso es todo. Así que no, la música no es tan universal como la gente cree. Un occidental tiene dificultades para penetrar en el mundo de Ravi Shankar, mientras que la infancia, ese sí es un lenguaje universal. Todos pasamos por la infancia. Esa es la patria común a todos. Y la infancia está irrigada y nutrida por cuentos. Nunca falta en las familias alguien que cuenta cuentos. García Márquez hablaba, la abuela de García Márquez decía que todas las historias él las había escuchado y por eso había escrito 100 años soledad y por eso había escrito otros libros, pero porque él había escuchado esas historias. García Márquez lo reconoce una vez ya grande. Y Juan Rulfo se inventó un personaje apócrifo, un tal tío Celerín, él lo llamaba el tío Celerín, que sí, fue, según él, el que le contó todos los cuentos del Llano en Llamas. Claro, claro. Incluido los perros no oyes ladrar a los perros y diles que no me maten. Según él, todo eso, y Juan Rulfo también, todo se lo contó el tío Celerín. Y justamente cuando Juan Rulfo deja de escribir, o escribe muy poco, le preguntan por qué, y dice, bueno, es que ya murió mi tío Celerín. Y entonces ya no tengo quien me cuente cuentos. Realmente todos los cuentos eran de él, ya no tengo quien me cuente cuentos. No tengo nada que escribir. Claro. Se me murió mi cuentacuentos, decía. Y a Jacques Agot, cuando era un niño, ¿qué cuentos le contaba tu mamá, Jack? Sí, yo fui un niño muy privilegiado en eso. Caramba. Es difícil hablar de eso sin cometer la impudicia de hablar de la vida de uno. Yo tuve una infancia muy atípica y muy problemática por problemas de salud muy serios. Realmente yo 2/3 de mi infancia los pasé en una cama, o de hospital o aquí en la casa. Y en la cama, ¿qué podía hacer sino leer? ¿Verdad? Entonces, leí mucho, jovencillo, y sigo leyendo, leo como respiro. La vida sin lectura para mí es inconcebible. Entonces leía mucho. Siempre tuve, por ejemplo, un cariño muy grande por Hans Christian Andersen, el autor
de 3 cuentos que me llegan a lo más profundo del alma. El patito feo, que creo entender por qué me llega hasta el fondo del alma. Yo creo que pasé mucho tiempo de mi vida sintiéndome el patito feo, de la clase, de la escuela, del colegio, de la universidad. Creo que todavía tengo algo de patito feo y no me he transformado en cisne, y no me transforme nunca, me temo. Otro que me conmueve profundamente de Andersen es El soldadito de plomo, enamorado de su bailarina de papel, que mueren abrazados en la hoguera, ¿te acordás? Los arrebata el viento y mueren abrazados en la hoguera, fundidos en una sola masa. Qué profundamente romántico es eso, ¿eh? Sí, si te pones sí, a verlo. Es claro. una inmolación en el fuego. Es una inmolación en el amor. Y el tercer cuento magistral de Andersen es La Sirenita. Esa sirenita que se niega a cambiar su naturaleza de sirena, así le diesen el amor del bípedo, porque ella era mitad pez, mitad mujer, del marinero del cual se enamora. Andersen resuelve ese cuento muy bien, por cierto, y mucho mejor de lo que hace Walt Disney en la película La Sirenita. Me gusta la película de Walt Disney, me gusta, la he visto mucho, la compré y la vi en su momento, pero adultera el final de Andersen, le pone, bueno, un happy ending, ¿verdad? A la gringo, a la estilo Hollywood, el sirope y la cancioncita final, y todos vivieron muy felices y comieron perdices. Y Andersen no es así. Y luego hay montones de cuentos de Andersen bellísimos, pero esos 3 hondísimo calaron en mi alma. Yo todavía leo el episodio en que el patito ve venir a los cisnes y se imagina que él, siendo tan feo, posiblemente aquellas aves majestuosas lo van a matar. Entonces inclina su cabecita para ofrecerles el cráneo para que lo maten a picotazos y terminen ya con su vida y su soledad. Y al inclinar la cabecita, ve reflejada en el agua no ya su cara de patito feo, descubre un cisne de espléndido plumaje y reconocen aquellos otros cisnes a sus pares, sus hermanos, sus iguales. Entonces entiende a qué estirpe realmente pertenecía. Entiende que, por desgracia, se crió en una indecente corral lleno de gallinas, chanchos, patos horrorosos y todo tipo de cochinadas, cuando en realidad era un príncipe. Eso me llega tan al fondo del alma. Claro. Mira, Faustino, te dije que es imposible hablar de esto sin hablar de la vida de uno. Todavía lloro leyendo ese cuento. Con eso te lo digo todo. Y con El soldadito de plomo, con La Sirenita, a veces también me da la lloradera. No sé, me he hecho muy llorón, Faustino. Estoy ya muy viejo, creo. Creo que es la senectud. La vejez me ha producido eso. Entonces, de los cuentos infantiles Andersen, pero me gustaba mucho Perrault, Charles Perrault. Vos sabés que Charles Perrault, el gran cuentista francés, el autor de La Caperucita Roja, Piel de Asno, La Cenicienta, muchos cuentos. Perrault, que era un autor francés del siglo XVII, es el siglo de oro francés, contemporáneo de La Fontaine, de Molière, de Racine, de Corneille. Charles Perrault fue el que inventó la fórmula Érase una vez, para iniciar los cuentos de niños, los cuentos de hadas. Él fue el que inventó el Once Upon a Time, o el Il était une fois en francés, o el Érase una vez. Eso lo inventó Perrault. Y ese Érase una vez es simplemente un verbo, era, con el pronombre se postergado, ¿verdad? La forma correcta hubiera sido se era una vez, pero inventaron era se. Entonces el pronombre pasado como sufijo, pasado al final de la palabra, prorrogado, postergado, ¿verdad? Se era una vez, érase una vez,
como cuando uno dice, conocílo el día tal, ¿verdad? O améla durante 10 años, pero luego, o lo que sea, cuando se usa el pronombre al final del verbo. Es un arcaicismo, es un anacronismo, nadie habla así. Si yo me pongo así a hablar en la calle, me silban y me tiran tomates. Y no, no culparía a nadie, Faustino. Claro, claro. Jack, Pero eso eso, es el que hace una vez lo inventó Pejol. ok, eso en la infancia. Sí, claro. En la juventud, ¿qué te marcó en la literatura? Mira, cielo santo, hay tantos autores. Yo amo a todos los grandes autores. Vos sabes, no tengo, igual en el campo de la música, siempre me es muy difícil decir, nunca digo quién es mi favorito porque el autor favorito es aquel que estoy tocando en el momento que estoy tocando. Yo no voy a estar tocando un concierto de Mozart deseando en secreto estar tocando uno de Rachmaninoff. Claro. No, mientras estoy tocando el concierto de Mozart, ese concierto es el más bello del mundo. Porque si yo estoy tocando un concierto de Mozart pensando en uno de Rachmaninoff, cuánto mejor sería tocar un Rachmaninoff. Eso es exactamente como un tipo que está haciéndole el amor a una mujer, imaginándose que es Marilyn Monroe o Greta Garbo o Elizabeth Taylor. Está estafando a su compañera, está estafándose a sí mismo. En el caso de un concierto, si yo pienso los términos, estoy tocando a Mozart y no a Rachmaninoff, estaría estafando a Mozart, estaría estafando al público, me estaría estafando a mí mismo. Okay. Entonces, el autor favorito es aquel que estoy tocando cuando estoy tocando, y el cuentista favorito es el que estoy leyendo en el momento en que estoy leyendo. Ahora, habiendo dicho esto, no puede uno negar que tiene ciertas dilecciones. Claro. Te puedo decir, por ejemplo, bueno, Edgar Allan Poe es inevitablemente un hombre que hay que mencionar, ¿verdad? Como maestro del género del terror, pero atención, no es el único. Contemporáneo de él, Nathaniel Hawthorne es un magnífico autor de cuentos góticos, de terror gótico, se llamaba el gótico victoriano, ¿verdad? Solo que Hawthorne no es inglés, es americano. Es igual gótico victoriano. Hawthorne tuvo el problema de que Edgar Allan Poe lo eclipsó. Edgar Allan Poe es tan grande y tan universal y entra tan hondo en los laberintos de la psique humana, escarba tan hondo en el tanque séptico de nuestra conciencia, ahí donde solo hay fantasmas, brujas, demonios, terrores ocultos. Es tan grande Poe que él proyectó sombras sobre Nathaniel Hawthorne, pero Nathaniel Hawthorne es también un tremendo cuentista. Eso en Estados Unidos. Luego bajamos en México, Juan Rulfo es absolutamente imprescindible. Carlos Fuentes es un gran cuentista. Si seguimos bajando, sin duda Julio Cortázar es uno de los grandes maestros del cuento universal. Como cuentista, yo lo pongo por encima de Borges, solo como cuentista, ¿verdad? Por supuesto, Borges es más poeta y más filósofo que Cortázar, pero Cortázar es más eficaz cuentista, más conocedor del mecanismo del cuento. Bueno, su maestro fue Poe. Cortázar tradujo la totalidad de los cuentos de Poe. Todas las obras. Todo, los buenos como los malos, todos los cuentos, los 100 y pico cuentos de Poe los tradujo. Y eso fue una escuela fantástica para él. Entonces, Cortázar, Borges, indudablemente, y bueno, Horacio Quiroga, que no se nos olvide. Horacio Quiroga es allá metido en las selvas de la provincia de Misiones, allá en el noroeste argentino, en plena selva, escribiendo sus cuentos sobre animales y fieras terribles, un mundo tan amenazador, tan oscuro, y una vida tan rodeada de muerte. Tuvo una mujer que se le suicidó, una esposa. El papá se le suicidó, mató a un amigo en un accidente con un revólver cargado. Por fin se suicidó él también. Una vida terrible la de Horacio Quiroga. Nos legó cuentos fantásticos.
hasta Leopoldo Lugones lo incluiría Sí. yo, al argentino Leopoldo Lugones, como un gran cuentista. Silvina Ocampo, otra notable argentina, Bioy Casares, pero Cortázar y Horacio Quiroga son para mí los más grandes cuentistas del Cono Sur, ¿verdad? Claro. Horacio Quiroga es una especie de Edgar Allan Poe transportado a la jungla, Claro. transportado a la selva, a los ríos que rugen, a los volcanes, a la selva impenetrable, a las fieras que acechan. Es una literatura muy llena de temor, de terror. Siempre siente uno algo amenazador en los cuentos de Horacio Quiroga, solo que no es de la naturaleza de lo de Poe, es otro estilo de terror. Claro. Eso en América Latina. Y luego si nos vamos a Europa, por supuesto, hay dos figuras que son monumentales en esto. Es imposible saltárselas. Una es un francés, Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, que era un escritor naturalista, ya no era romántico, como lo fue Víctor Hugo y Alfred de Musset y Alfred de Vigny, Lamartine y toda esa generación, no. O Byron, o Shelley, o Keats, no. Él era ya naturalista, que es más aún que realista. Guy de Maupassant escribió cientos de cuentos, Faustino. Literalmente cientos de cuentos. Y alguna vez dijo que todos los había tomado de la sección de sucesos de los periódicos. Sí, sí. Que su fuente de inspiración, todo lo había tomado de la vida real, de la sección de sucesos. Es cierto, sí. Lo cual no es cierto, porque tienen unos cuentos sobrenaturales que no pueden haber salido en ninguna sección de sucesos. Desgraciadamente se nos suicidó Guy de Maupassant, terminó su vida, se cortó la garganta, fue metido en un hospicio de alienados. Uno de esos casos de sífilis terciaria, ¿verdad? Que en su fase terciaria te come el cerebro, ¿verdad? Te vuelve loco. Es lo mismo que mató a Baudelaire, lo mismo que mató a Van Gogh, a Gerard de Nerval, a Nietzsche. Es la terrible enfermedad de la sífilis. Y duele el alma, Faustino, porque es hoy en día una inyeccioncilla de penicilina te lo cura. Increíble. Pero hubo que esperar tanto que viniera el doctor Finlay por fin a traernos la vacuna de la sífilis allá. Debe haber sido como en los años 30 o 40 que Finlay creó la penicilina. Lo menciono porque la sífilis era una enfermedad terrible, ¿verdad? Claro. La trataban con mercurio, con baños de mercurio. Entonces, Schubert murió de sífilis. Lo desnudaban completamente, empapaban unas toallas en puro mercurio y luego lo forraban todo el cuerpo de mercurio para que la piel absorbiese todo aquel mercurio. Entonces Schubert, por ejemplo, murió de un envenenamiento por mercurio. Lo mató el tratamiento, no la sífilis. Claro. Existía la broma incluso de decir que el que quería irse a divertir con Venus tendría que vérselas con Mercurio. Decían en esa época. El que quiera irse a divertir con Venus va a tener después que vérselas con Mercurio. Jack. Claro, ahora reímos, pero es tremendamente. Uy, sí, qué tremendo. Jack. El otro, para terminar esto, Faustino, para que no se pierda el libro. El otro inmenso cuentista para mí europeo es Chekhov. Okay. Anton Chekhov. A la gente conoce más a Chekhov por sus obras de teatro, La Gaviota, Las Tres Hermanas, El Tío Vania, El Jardín de los Cerezos, pero Chekhov también escribió cientos de cuentos extraordinarios, con un conocimiento del alma humana extraordinario. Acordate lo que Cortázar decía, una metáfora muy interesante. Cortázar decía, señores, una novela nos gana por decisión. Es como una pelea de boxeo pactada a 12 asaltos. Nos gana por decisión, por tarjetas divididas. Hay que esperarse los 12 asaltos que duran 1 hora y después ver quién ganó. Y en efecto, una novela, pone que fueran los hermanos Karamazov, que son 600 páginas. Uno dura meses leyéndola. Te haces amigo de los personajes.
los integras a tu propio mundo, te sentís íntimo de ellos, aprendes a convivir con ellos, pasas segmentos enfrascados en el mundo y en los problemas de ellos. Entonces, cuando vas terminando la novela, comienza a ganarte esa angustia. Entonces, ¿pero qué voy a hacer ahora yo sin Alyosha y sin Misha y sin Iván y sin Smerdyakov y sin el viejo, incluso el viejo podrido de Fyodor Karamazov? Me va a hacer falta, me voy a quedar sin amigos. ¿Ves? Así te gana una novela, poco a poco te va penetrando. Pero Cortázar decía, el cuento, a diferencia de la novela, tiene que ganar por nocaut. Es decir, no va a haber 12 asaltos ni va a ser tan largo, va a ser un solo golpe que te va a dejar tendido en la lona más allá de la cuenta de 9 y posiblemente hasta 100. Con eso me refería a la punchline, lo mismo que encontrás en los chistes, esa frase final, esa revelación final que uno no espera y es lo que provoca la risa en un chiste. Bueno, el cuento funciona con el mismo mecanismo de la punchline. Tiene que haber una revelación al final que te tire de la silla, algo que no esperabas. Something that you didn't see coming. No sabes qué fue. Un golpe, algo que te electrice, que te deje con la boca abierta. Pero bueno, esta era la estética de Cortázar, se aplica muy bien a Poe, a Cortázar, pero no la podemos usar como una regla universal. Los cuentos de Chekhov no suelen ganarte por nocaut, por ejemplo. Entonces, no podemos universalizar esto como decir el triángulo tiene 3 ángulos, ¿verdad? Y eso es el cuento. En Costa Rica, mira, hablar del cuento es hablar de Carlos Salazar Herrera. Esos cuentos maravillosos que recibió de Angustias y Paisajes, qué prodigio. Faustino, no me canso de leerlos y de analizarlos. Caramba, si fuera cineasta me hubiera encantado filmar algunos de ellos. Están casi hechos para la cámara, piden a gritos ser filmados. Son tan visuales, tan paisajísticos, bueno, cuentos de Angustias y Paisajes, son tan visuales que piden a gritos el cine. Y qué cuentos, y además escritos con un sentido poético, están imbuidos de poesía. Qué metáforas, qué sinécdotes, qué asonancias, qué símiles, todo el arsenal de la poesía ahí en esa prosa maravillosa de Carlos Salazar Herrera. Y otra cuentista egregia, que se ha especializado casi exclusivamente en el género cuento, es mi querida Miriam Bustos, que es como una madre literaria para mí, que es una ciudadana costarricense, de origen chileno, pero costarricense, vive todo. Hoy hablé con ella, por cierto, largamente por teléfono, tiene 86 años y está perfectamente creativa y productiva. Miriam ha escrito miles de cuentos. Qué bien. Miles de cuentos, a través de docenas de volúmenes de cuentos. Yo le conozco apenas una novela, Traspié entre 2 estrellas, y una novelita, Los ruidos y Julia, y todo lo demás que le conozco son cuentos. Entonces Miriam es indudablemente una vieja cuentera. Jack. Sí, querido. Jack Sagot es Premio Nacional en Cuento. ¿Y qué nos decís del cuento de Jack Sagot, ahora como un lector de los libros de Jack Sagot? Faustinito, vos sabes que siempre que me hacen esa pregunta, yo me desvío, trato de llevarme la respuesta por otros andurriales, porque no me gusta hablar de mi literatura. Siento que es algo que no me corresponde a mí hacerlo. Siento que si alguien debe hablar de mi literatura, porque no necesariamente tenga nadie que hablar de mi literatura, pero si alguien debe hacerlo son los demás, no yo. Es muy difícil autoobservarse. Con seguridad absorbí influencias de Chekhov y de Edgar Allan Poe y de Maupassant y de todos estos grandes autores que te he mencionado. Con seguridad, sí, de Cortázar, claro, y de Borges y de Rulfo.
con seguridad. Y es lo que más he escrito. Cuentos. He escrito, mis libros son cuentos, 3 volúmenes de prosa poética que son realmente una tríada, son una trilogía que se llaman Ella, Siempre Ella y Ella, mi mejor yo. Esos son o al concepto. Ella, mi mejor yo. ¿Y el tema en general? El tema de ella es ella. Y nunca he podido precisar quién es ella, Faustino. Es que no lo sé. La gente cree que yo me hago el civilino y el interesante. Me hago el interesante y el misterioso. Yo no sé quién es ella. He tenido varias hipótesis de quién puede ser ella. No estoy seguro siquiera si es una persona o si es una cosa. Podría ser la noche o la vida o la muerte o la música o la poesía. Podría ser muchas cosas, no necesariamente una persona. Aunque en honor a la verdad he pensado en una persona. Pero sería muy infidente decirlo. Ok. ¿Qué nos espera de Jacques Sagot próximamente? ¿Qué libro nos puede contar? Tuyo. Mira, Faustino, tengo atascado en la editorial de la UNA, atascado, digo, porque tengo años haciendo ese libro y la UNA no ha sido muy, es como un brontosaurio. Lo toca uno la cola y dura 3 años en que el mensaje le llegue a la cabeza al brontosaurio, ¿verdad? Es muy lenta. Sí, pero tengo un libro que quiero mucho y al que le consagré mucho tiempo y le doy mucho valor, que es una especie de semblanza humana de Viviana Gallardo. La niña que causó tanto terror allá en la Costa Rica del 81, en junio y julio del 81, fue asesinada el 1 de julio del 81 en una celda de la penitenciaría central, ahí donde hoy es el Museo del Niño, ¿verdad? Con otras 2 compañeras estaba y el famoso Cabo Bolaños, que ya murió, y se llevó a la tumba el secreto de quién le pagó y le arregló y le concertó y le ordenó hacer eso, porque evidentemente eso no vino del Cabo Bolaños. Esa decisión de fusilar a Viviana, cobarde, abyecta, eso viene de arriba, posiblemente de muy arriba, de muy arriba. Sé por qué lo digo. Viviana era una muchacha tan brillante que no podía esconder su inteligencia. Es ese tipo de persona que no puede esconder su inteligencia. Punto. Es como la persona con un muy lindo cuerpo. No lo puede esconder. O con muy lindos ojos. Bueno, ahí te puedes poner anteojos. Una persona bella no puede esconder su belleza. Bueno, la belleza intelectual de Viviana era inescondible, era inocultable. Alguien tiene que haberla visto y tiene que haber detectado en ella el germen de un posible peligro. ¿Peligro de qué? De que se transformase en una gran líder socialista, en una gran líder de izquierda y que pudiera acarrearle problemas al país más adelante. Es un poquito como lo que le sucedió años después de Viviana, 2 años después o 3, a la hermana de Calderón Fournier, ¿te acordás? Sí, claro. ¿Cómo se llamaba esa linda muchacha? ¿Cuál Alejandra. era su nombre? Alejandra Calderón. Alejandra que bajándose de una buceta allá por la carretera de Guadalupe, le tiraron un carro encima y la mataron. Siempre he sentido que eso no fue un accidente. Sí. Eso no fue un accidente, no. Sí. Era una muchacha brillante, pero era evidentemente un escollo, era un problema y una piedra en el zapato, no una piedra, un asteroide en el zapato para la ya anunciada carrera política de Junior, ¿verdad? Claro, del hermanillo. Sí.
del mediocre presidente que tuvimos, de Junior Calderón. Digamos las cosas como... ¿Se puede hablar así aquí, Faustino? Mira, el programa es tuyo. Yo te respeto muchísimo, te quiero y decís lo que querás. Después de eso, y que vos siempre has sido muy claro y muy transparente, ¿qué sentís, cómo sentís, ya que hablamos del cuento y del ambiente y de esta fatídica vida de Viviana Gallardo y de la hermana de Calderoncillo? ¿Cómo sentís el ambiente literario? Vos que sos así, transparente, Yo, ¿cómo lo Joselito, sentís? mira, el ambiente es tan endogámico, lo que es Ujú, más tan incestuoso. Es más que endogámico, es incestuoso. ujú, El ambiente es tan férreamente argollero, ujú, con ese tipo de argolla hermética típica de los paisecillos tercermundistas, ¿verdad? ujú, Es tan argollero, es exactamente lo que el dramaturgo español Jardiel Poncela llamaba la sociedad general de los bombos mutuos. Yo te digo, ya el bombo a vos, voy por todo el vecindario con el bombo, te doy el premio nacional aquí del cuento, y en sí, el año entrante sí, vos me lo reciprocás y me sí, das vos a mí el sí, premio. Entonces yo sí, soy el que cojo el bombo y voy haciéndote bombos, y se hacen bombos unos al otro y se frascan las espaldas unos a los otros, y nada sale de la misma argollita, de la misma, es que no es ni una argolla, es como un círculo inescapable, un círculo del infierno, del Dante. Así claro, comparo claro. yo el ambiente literario. Entonces yo me quedo aparte, yo no me Ujú, meto, ujú, yo no me meto. Y ok, no te voy a decir que no me junto con esa chusma, porque sé que no son chusma, son gente muy decente y muy respetable, ujú. pero argolleros, claro que son argolleros, por Muy supuesto, lo sé. inteligentes. Decís que son muy inteligentes los escritores. Pues algunos lo son y otros supongo que no. Ujú, Habrá de todo, ¿verdad? ujú, Lo que son es muy hábiles manipuladores, muy hábiles animales de horda, como los lobos, ujú, atacan en horda, configuran ujú, hordas, o ujú, cardumen, como las ujú. sardinas, o piaras, como los cerdos, si queremos Claro, ser más ofensivos, claro, eh, o simplemente rebaños como las vacas. En claro. fin, ellos se juntan y se autoprotegen y crean sus pequeños círculos, sus trinomios o polinomios de poder, sus pequeños círculos de poder. Como yo nunca he jugado ese juego, porque lo desprecio, me parece ilegítimo y de nuevo típicamente tercermundista, entonces yo no participo de esas cosas. Claro, No claro. participo. Mis libros, Faustinito, son casi de repartición confidencial. Ok, A ok. mí mucha gente me ha recomendado, pues mira, probá tal editorial, tal editorial, tal editorial. Ya donde me entero de que la tal editorial supone tener que ir a lamer las medias al señor tal y a la señora tal y a la vieja esta y el viejo el otro y aquel el otro, que sé que además tienen prejuicios y están obsoletos muchos y anacrónicos y ya no ven con claridad las cosas, o no me han nunca querido, o les caigo mal, se sienten amenazados por mí, o simplemente me tienen antipatía, no importa. Se vale que me tengan antipatía. Yo nunca he aspirado a ser señorito simpatía Ok. del verano costarricense. Nunca he aspirado a salir en los carnavales de fin de año como señorito simpatía. Nunca voy a ser Mr. Simpatía. Eso es algo que ya está asumidísimo, amigo. Claro, Asumidísimo. claro. Entonces, no trato ni de ser simpático. Digo las cosas no para agradar a la gente, no las digo tampoco por el gratuito propósito de irritar, que Mm, sería igual de vano y ujú, de narcisista que tratar de gustar con todo lo que claro, decís. No trato ni de halagar, ni de insultar, ni irritar. Digo simplemente lo que pienso.
Bueno, A quien le guste, me parece muy bien. A quien no le guste, pues está bien que no le guste. claro, Está bien. lo que pasa ya que sos costarricense, has crecido aquí, has estudiado aquí y también te has preparado afuera y has estado muy empapado de todo el mundillo literario de este país. Ahora bien, ¿ya crees que con estos cortes presupuestarios del Ministerio de Cultura, que ha sido algo en que ha fallado el sistema de crear esas argollas que un año le toca a uno, que a otro año le toca a otro grupo, etcétera? ¿Crees que con este corte presupuestario vaya esas argollas o esos grupos a desintegrarse en alguna medida y la gente empiece a crear de una manera menos interesada en los premios, en las becas, en todos los beneficios que el Ministerio de Cultura de alguna manera ha ayudado a mucha gente, que es lo que se ha dicho muchas veces, que eso ha creado precisamente esas argollas, esas juntas directivas en editoriales, etcétera, que son los que nombran a dedo los premios, a quién se le publica sí, a quién se le publica no, etcétera. ¿Crees que esto sea un buen momento para que haya... Ya, Faustino, mira, en materia de premios, la fórmula es esta. Dime quién es el jurado y te diré quién va a ganar. Ok, ok. Dime quién es el jurado y te diré quién va a ganar. Porque yo conozco ahí las redes de intereses y de amiguismos y de compadrazgos y de complicidades sórdidas que existen. Claro. Entonces yo sé muy bien, si a mí me dicen los jueces, yo te puedo de inmediato decir, mira, se lo va a dar a este y este. Ese cuento de los premios, mira, vivimos en una sociedad excesivamente premiadora. Eso nos ha puerilizado a los artistas, nos ha convertido en niños deseosos de gratificación y de reconocimiento, ¿verdad? Como el chiquillo que siempre quiere llamar la atención, que siempre quiere ganarse la piñata y la lotería y el bingo. Es una especie de chungalandia literaria en la que vivimos. La chungalandia literaria. Qué bueno, chungalandia literaria, qué bueno. Costa Rica es la chungalandia literaria, sí. Con la reina y el rey de Chungalandia, acordate, porque había un rey y una reina, y Chungaleta les ponía una corona y un castillito, y les daban bolsas con confites y meneitos, y picaritas, y tortrix, y pan Bimbo, y no sé, plásticos Star, y no sé qué, eran siempre las mismas babosadas. Todos los de nuestra generación sabemos quién era Chungaleta. Claro, La gente nueva no sabe de Chungalandia. Entonces, contémosles que era Chungaleta, que era Chungalandia, Jack. Era un programilla que pasaba a las 4 de la tarde, recuerdo. Mire la luz roja, decía. Todos los días a las 4 de la tarde aparecía Chungaleta, que era un entertainer de la televisión, en español, el señor, muy agradable. Un señor muy agradable, según recuerdo, y a Chungalandia llegaban chiquitos que siempre Chungaleta les ponía el micrófono y les decía, ¿y vienes a bailar, a recitar, a cantar o a hacer fonomímica? Y el chiquito respondía, ¿verdad? Y entonaba ahí 3 o 4 cositas ahí más o menos y de inmediato era premiado y le traían todo tipo de cosas y lo bañaban y caía confeti del techo y los reflectores y todo. Vivimos en una especie de chungalandia literaria, esperando los premios. ¿Qué es lo que...? Mira, te digo una cosa, francamente, Faustino. Sí. Me matarían por decir eso. Y tal vez me maten por decir eso. No. Pero si yo fuera ministro de Cultura, por dicha no lo voy a hacer nunca,
yo aboliría la institución de los premios nacionales. Okay. Es una cosa que genera inquina, envidia, intrigas, dimes y que te diretes, de nuevo argollas, padrazgos. Es una cosa sórdida y además completamente descabellada, porque un libro no puede ganarle a otro libro, ni una pintura a otra pintura, ni una sinfonía a otra sinfonía. Yo no puedo decir que la Quinta Sinfonía de Beethoven le ganó 3-0 a la Sinfonía Inconclusa de Schubert, ¿verdad? No es un partido de fútbol. Entonces, en la asignación de premios, vos esgrimís, manipulás valores de tipo deportivo. Los valores de tipo deportivo son valores economicistas, por cuanto son siempre materia de cantidades, es cuestión de cantidades. ¿Quién hizo más goles? ¿Quién cometió menos faltas? ¿Quién anotó más penales? ¿Quién tiene mejor golaveraje? ¿Quién hizo más puntos? Siempre son cantidades. Entonces, los valores deportivos son un subtipo de los valores economicistas, una subrama de los valores economicistas. Tienen que ver con cantidades, cantidad de músculos para los que hacen fisiculturismo, altus, sitius, fortius, el lema de las Olimpiadas, cada vez más alto, cada vez más rápido, cada vez mejor, plusmarcas, siempre cantidades. Entonces, el deporte se inscribe como una subrama de los valores economicistas. El arte no tiene nada que ver con los valores economicistas. El arte se rige por valores estéticos, no valores economicistas. Vos no puedes decir que el Guernica goleó 6-0 a las Meninas de Velázquez. No puedes decir esa caballada, esa imbecilidad. Entonces se está aplicando un criterio deportivo y por lo tanto economicista a un mundo que no es susceptible de ese tipo de cuantificación, porque no hay una unidad común de mesura para la belleza. Vos los goles los podés medir, el salto del patinaje artístico, o el salto en la rocha, o la perpendicularidad de la entrada al agua de clavades, y todo eso es mesurable. Todo eso es cuantificable, pero ¿cómo medís la cantidad de belleza de una obra para poder afirmar que tiene más belleza que la otra? Tendríamos que empezar por crear una unidad de mesura, una unidad de belleza. Vamos a llamar que los bellosímetros, o los bellohercios, o los bellowatts, o los bellopascals, o los bellounidades Armstrong, o pongámosle nombres de compositores, los Mozarts. Esta sonata vale 25 Mozarts, mientras que la otra vale 24 Mozarts. Por lo tanto, la ganadora es esta. No hay una unidad de mesura para la belleza, por lo tanto, la noción misma de la competencia en arte y de la premiación es una aberración axiológica. Es una monstruosidad axiológica, es un fenómeno de transvaloración. Tomar valores de un orden y aplicarlos a un orden en el que no aplica, en el que no procede. Es un menjurje endemoniado, es descabellado. Como decía Abel Abarto, que era un compositor húngaro, las competencias están bien para los caballos, pero no o los gallos, pero no para los seres humanos, decía. Una vez que Sándor, su discípulo, que fue mi profesor de piano, tuve ese honor inmenso en mi vida, Sándor le dijo: maestro, me estoy preparando para ir a una competencia de piano en Milán. Y le dijo: George, las competencias son para los caballos, no para los artistas. Yo te prepararé, pero yo no puedo aprobar que vayas. Pero así siempre recuerdo eso, ¿verdad? Entonces hay un absurdo en el fondo, en todo esto de los premios. Comprendo que puedan ser estimulantes. Comprendo que un premio siempre será un masajito para el ego. Comprendo que un premio sea unas cosquillitas para el ego. El ego es un chiquito que llevamos adentro todos. Chillón, gritón, malcriado, maleducado, exigente, insolente. Siempre quiere get things his way, ¿verdad?
Entonces el ego, pues no hay que negarlo, no hay que aplastarlo, no hay que matarlo, pero hay que tenerlo bajo rienda, Sí. ¿verdad? Si lo llevas en un avión, pues lo sentás a la par tuyo y lo amarras con el cinturón. No lo vas a poner a pilotear el avión. Claro. Hay que tener cuidado con el ego, porque el ego es muy expansivo, tiene una tendencia a expandirse. Entonces, estos premios terminan siendo eso, un masajito, un cariñito al ego, unas cosquillitas al ego. Eso se te pasa en 2 días, Faustino. Eso se te pasa en 2 días. Y no estoy hablando, amigos, no estoy hablando de la amargura o de la frustración o del fracaso, porque tengo muchos premios en mi haber. Claro. Tengo, Te sobra. y premios, además, cosechados en competencias en otros países. Claro, fuera del Premios, país, claro. He ganado premios en Francia, he ganado premios en Estados Unidos, en Houston, en Arizona, en México, y aquí tengo también mis premios. También. Sí. Entonces, no te está hablando un loser amargado, ¿me entendés? Sí. No estoy hablando desde la derrota. He sido relativamente bien tratado por la chungalandia de los premios. Qué bueno. No te hablo Chungalandia literaria. Qué bueno, Sí. qué bueno. No, mira, que ahorren el dinero de los premios, que no se den. Yo veo que de pronto eliminan tal o cual premio y el gremio de artistas alza los brazos crispados hacia el cielo, profieren tremendas blasfemias, herejías, lanzan los escudos guerreros, las espadas, orquestan motines, rebeliones, insurrecciones nacionales, por un pinche premio. Que se los vuelen todos, usen esa plata en cosas más significativas, llévenle la cultura a los pueblos. Lleven la cultura, descentralicen la cultura, sáquenla de la meseta central y llévenla a esas subcosta ricas, porque así han sido siempre, subcosta ricas, que es por ejemplo Talamanca, Limón, Punta Arenas, Guanacaste, ¿verdad? Eso no es Costa Rica, eso es subcosta rica, son como apéndices que le crecieron a la meseta central, ¿verdad? Al valle intramontano central. Así es descentralizado en nuestro país. Entonces, esos premios debería dárseles, ese dinero debería dárselo un uso más para democratizar la cultura, para propagar más eficazmente la cultura, que es una revelación. La cultura es una epifanía, es una bella obra de música. Faustino, es como hablar con Dios. Hay obras de música en que yo me he dicho, esto es lo más cerca que yo creo que voy a estar de hablar con Dios, porque no creo que después de muerto vaya a irme al cielo, no albergo esa esperanza. Digamos que no soy muy optimista al respecto, más bien me veo cogiendo el ascensor hacia el sótano. Pero hay música así que es como hablar con Dios, y hay poesía que es como hablar con Dios. Hay obras, el otro día estaba oyendo la gran misa solemne de Beethoven, la misa solemnis, el momento del incarnatus, donde el texto bíblico dice et incarnatus, en que se encarna el Espíritu Santo en la vida, en Jesucristo. Qué belleza de música, Faustino. Ya, una música de ese nivel, de esa hondura, te deja mudo. Es una oración, es una plegaria. Y pensar que le escribió un sordo, Faustino. Increíble. Pensar que le escribió un sordo que se llamaba Beethoven. Increíble. Puedes imaginarte. Increíble. Bueno, esas cosas pasan en la antigüedad griega. Acordate que estaba el famoso profeta Tiresias, que era vidente y era ciego. Era el vidente y el profeta del reino, pero era ciego. A Tiresias lo llevaba a todo lado para que viera el futuro. Él veía el futuro, pero así, materialmente, físicamente era ciego. Bueno, Beethoven es como un Tiresias de la música, un oyente sordo. Digamos, un sordo que oía el infinito.
un sordo que oía a Dios. Se ok. ensordeció a todos los ruidos del mundo, pero pudo seguir oyendo a Dios y pudo seguir oyendo la música que fermentaba en su interior. Es Bueno, inmensurable el tamaño de su genio. Yo le tengo tanto respeto a Beethoven que incluso lo he tocado poco en mi carrera, relativamente poco porque me inspira miedo. Es tan grande, es como entrar a una catedral gótica. Por supuesto que es bellísima y es claro, majestuosa, pero claro. también asusta. Yo no me quedaría a dormir en una catedral gótica. Es fría, no es acogedora. Para eso preferiría un lindo albergue a la vera del camino. Eso sería Schubert, eso sería Schumann, eso es Chopin, eso es Liszt para mí. Ujú. Ves más pequeñitos, tal vez, igualmente sublimes, más pequeñitos, pero menos intimidantes. Es que el viejo asusta, el viejo Beethoven asusta. Sí, Es tan monumental que da miedo. ¿Ves? Yo como siempre me digo, ¿con qué derecho pongo yo mis sucias manos sobre esta música dictada por Dios? ¿Cómo es posible? ¿Ves? Eso no me lo producen otros compositores que son más friendly, más amigables, por lo menos para mí. Para mí, te estoy hablando de una experiencia sí. muy personal. Otro pianista te puede dar otra versión completamente diferente de su experiencia con los grandes compositores. Muy bien, muy bien. Jack, muchas gracias. Hemos llegado a esta reflexión final de la Chungalandia literaria costarricense. Muy buena. Muchas gracias nuevamente, maestro, por eh, habernos hecho entender mejor el cuento y también hacernos entender mejor nuestro ambiente o mundillo literario. Gracias a vos, Faustino. Gracias por tu generosidad y por pensar que mi palabra y mis reflexiones tengan algún valor. Ya solo eso te lo agradezco tanto que realmente te mando un abrazo cibernético Igualmente, muy especial. pura vida, pura vida. Chao. Gracias.